Buenas noches, doctor Renzo. Bien, chicos, es un placer también para mí no poder presentar al siguiente ponente. El doctor Renzo, pues, es un abogado con una especialidad destacada en lo que es el derecho penal, ¿no? Y tiene una perspectiva valiosa, nos va a dar el día de hoy una perspectiva valiosa acerca de lo que son las medidas cautelares en el proceso penal. Es así que les presento al doctor Renzo Manuel González Quispe. El doctor González, de acuerdo, cuenta con una especialidad en Derecho Penal obtenida en la reconocida Universidad San Martín de Porres, demostrando pues su compromiso, ¿no? Y el enfoque en esta área Alonso, Vicente específica del Ramos. derecho. Sí, y ya acabo de revisar la adelante, ya acabó tu diligencia, ¿correcto? Yo también ya salí de reunión. Ya acabó la diligencia, ¿no? Disculpe, doctor, ya lo silenciamos. Ok. Bien, como estaba indicando, el doctor pues demuestra, ¿no?, su compromiso en esta área específica del derecho. Asimismo, el doctor ha llevado esta búsqueda de conocimiento más allá, pues, ¿no? Cursando lo que es no, lo que son los estándares de prueba y debido proceso, curso que ha llevado en la Universidad de Girona, España, ¿no? Asimismo, ha tenido la oportunidad de ser pasante internacional en estrategias de litigación penal por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia, más conocido como UNAULA. Es así que el día de hoy nos va a brindar su perspectiva acerca de lo que es la flexibilidad y provisoriedad de las medidas cautelares personales en el proceso penal. Un tema, pues, que aborda en este caso la dinámica, lo que es la adaptabilidad, ¿no?, de las medidas en el contexto legal actual. Por favor, démosle la bienvenida al doctor Renzo Manuel González Quispe. Doctor, me parece que lo sacó el internet. Hola Ángel, buenas noches. Tal. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Ahora sí. doctor. Se lo escucha, doctor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? A Bien, ver, doctor, esperándolo. sí, mil Estamos con ganas disculpas. de Ha habido un escucharlo. pequeño problema, me parece, con el internet, pero bueno, vamos a comenzar. Me parece, ¿puedo compartir pantalla? Sí, doctor, tiene la función activada. Esto está por acá. Me parece que ya estamos. ¿Se ve? Creo que sí, ¿no? Sí, doctor, se ve. Sí. Este, bueno. Voy a tratar de, por temas de tiempo, voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero tratando de ser lo más dinámico posible también, para que puedan llevarse un poco sobre lo que sería la flexibilidad de las medidas cautelares personales en el proceso penal y la provisoriedad. En palabras muy concretas, lo que pretendo dejar con el tema de hoy es que todos podamos tener conceptos bastante básicos, bastante interesantes, bastante fuertes y argumentos sólidos que nos permita de repente en el ejercicio de la práctica preprofesional o en el ejercicio de la asistencia legal o en el ejercicio de la abogacía o quizás en el ejercicio del Ministerio Público, Poder Judicial, entender que las medidas cautelares en el proceso penal tienen un principio que genera flexibilidad, ¿correcto? Todos nos preguntaremos a raíz de qué vendría la flexibilidad, cómo podríamos imponer una flexibilidad. Algunos de repente, de repente quizás por temas de que todavía no han entrado a procesar penal o qué sé yo, si estuviéramos de repente en esta sala algún estudiante que todavía no tenga noción de medidas cautelares, la idea es que poco a poco se nos haga muy sencillo entender básicamente qué son las medidas cautelares, cómo este concepto de medidas cautelares fue aterrizado por el legislador en el proceso penal peruano y finalmente establecer cuál es el concepto. Yo tengo un concepto de flexibilización que básicamente he llegado a la conclusión a raíz de la revisión que he hecho y para finalizar poner ejemplos en casuística sobre justamente lo que vendría a ser la flexibilización como un primer tema. Por esa razón es que yo les traigo a ustedes un concepto genérico de medidas cautelares.
Las medidas cautelares nacen de la teoría general de las medidas cautelares, valga la redundancia. Si ustedes en algún momento han llevado algún curso o algún tema relacionado a teoría general del proceso, o en algunas universidades denominado instituciones procesales, ustedes recordarán, o permítanme hacerles recordar, que independiente al proceso penal, vamos, una independencia pero conexa, al proceso en general, no solo penal, sino al proceso civil, penal, administrativo, al proceso en general, existe la posibilidad de poder justamente instaurar una medida cautelar. Y para instaurar esa medida cautelar, ¿qué resulta necesario? Verosimilitud del derecho y peligro en la demora. ¿Qué implica eso de verosimilitud del derecho y peligro en la demora? Ahora mismo voy a regresar porque antes de eso necesito que ustedes tengan muy claro un concepto. Y ese concepto tiene que ver con lo que sería lo que ya el diccionario prehispánico del español jurídico, esto con un trabajo que ha hecho la RAE, la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación de Academias de la Lengua Española, estableció un concepto sobre medidas cautelares. No obstante, hay bastante doctrina sobre medidas cautelares. Pueden encontrar, al revisar el libro del profesor Piero Calamandrei, pueden encontrar, revisar el libro del profesor Monroy Galvez, pueden encontrar un poco de doctrina relacionada y jurisprudencia de la Corte Interamericana, del derecho procesal civil también en las casaciones civiles, en las casaciones penales, van a encontrar un significado dependiendo de cada rama del derecho. No obstante, creo que esta es la definición que trata de uniformizar todos estos conceptos y decir que se trata de un instrumento procesal precautorio que garantiza la efectividad de una decisión judicial, conserva, previene o asegura los derechos e intereses que corresponden a dilucidar en el proceso. Ahora, no basta con que evidentemente yo les lea un concepto que el diccionario prehispánico español jurídico haya podido establecer. Lo que me interesa es que entiendan estos términos jurídicos y puedan llevarse una noción de lo que serían las medidas cautelares. ¿Por qué resulta ser un instrumento procesal? Más allá de la explicación, luego voy a tratar de graficarlo. Pero entendamos como que las medidas cautelares es algo que le sirve al proceso. Es algo que es un instrumento para el proceso principal, es conexo al proceso principal y tiene un carácter precautorio. ¿Cómo enlazo estos dos? Porque si bien es cierto, el instrumento procesal, la medida cautelar, hacer un instrumento procesal, se tramita de manera independiente, pero no se tramita fuera del proceso, o sea, no es extra proceso. Las medidas cautelares son intraprocesos. Y si alguno de ustedes tiene noción sobre derecho penal o sobre derecho procesal penal, no me dejarán mentir el momento de que de repente en alguna oportunidad hayan podido conocer, revisar o escuchar una audiencia de prisión preventiva. La audiencia de prisión preventiva es una audiencia única en la que solo se discuten los presupuestos de la prisión preventiva. No obstante, si ustedes se dan cuenta en ese ejemplo, no se está discutiendo sobre la culpabilidad o inocencia de esa persona. Tampoco se está discutiendo sobre si el hecho objeto de imputación es típico o no, porque eso sería para discutirlo en una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Y lo que antes mencionaba sobre la inocencia o culpabilidad sería discutirlo en un juzgamiento. Tampoco se está discutiendo si hay harto acervo probatorio o no para discutir un sobreseimiento, porque eso quizás lo haríamos en la etapa intermedia, como de repente el doctor Matos ya le explicó un poco sobre los auges que tiene la etapa intermedia, sobre los puntos. Tampoco se está discutiendo, ¿no? Cómo o si estamos llegando a un acuerdo de aceptación, como lo sería la audiencia de terminación anticipada, en los que también han venido desarrollando ponentes anteriores. Pero lo cierto es que se está discutiendo sobre la haber cometido un delito o porque existe, bueno, no, sino porque existe cierto grado de peligrosidad, ya sea de fuga y de obstaculización. ¿Qué genera?
que genera que podamos demostrar que las medidas cautelares son conexas al proceso penal principal, porque el proceso tiene unas etapas, tiene 3 etapas: investigación, etapa intermedia y juicio. Son las 3 etapas del proceso penal. Pero las medidas cautelares van a servir como un instrumento a ese proceso principal que tenga la finalidad de prevenir, de precaver, si quieren denominarlo así, ¿no? Pero la idea es prevenir, ser cautos con lo que vaya a suceder a posteriori. ¿Y por qué? Porque al final del proceso penal, si se quiere un proceso penal perfecto, por así decirlo, en el sentido de que pasamos y atravesamos las 3 etapas, terminaremos en una sentencia. Y eso va a permitir que, evidentemente, se puede ejecutar la sentencia, si estamos hablando de una prisión preventiva. Y por eso el carácter precautorio, pero siempre ese carácter precautorio no pueden olvidarse que tiene que estar de la mano para ejecutar o para ordenar ese instrumento procesal que sería la medida cautelar, es que exista alto grado de probabilidad de que existe verosimilitud del derecho, que justamente es el primer tema de las medidas cautelares. Eso debe ser una decisión adoptada por el órgano jurisdiccional. Por eso, en el proceso penal vamos a tener varias medidas cautelares de naturaleza personal en las que el juez tiene que decidir su imposición. Es de oficio o a solicitud de parte, porque claro está que estamos frente al pedido, ¿no? Bueno, en el caso penal vamos a estar frente a un pedido, frente a un requerimiento de por parte del Ministerio Público. Hay en otros casos, como el proceso civil, donde algunas medidas cautelares son de oficio, pero en su mayoría son a pedidos de parte. Y tiene la finalidad de garantizar la efectividad de la decisión judicial final. Claro está. La finalidad que tiene las medidas cautelares, como les decía hace un momento, es asegurar que al culmino del proceso se puede ejecutar la decisión judicial. Por eso tiene efectos de conservación, prevención, aseguramiento de derechos e intereses. ¿Y esto por qué? Porque ¿cómo previenes o cómo tienes un sistema de prevención, de aseguramiento, conservación frente a derechos o intereses? Yo reflexionaba el día miércoles con mi equipo de trabajo y les comentaba y les decía lo siguiente. Evidentemente, este concepto podría decir que es un tanto inquisitivo porque quizás diríamos que existen derechos de privar a la persona de su libertad, y lo cierto es que he llegado a una conclusión un tanto flexible, por así decirlo, relacionada al tema. El Estado, a través del proceso penal, tiene un derecho, y es el derecho a sancionar, obviamente, cuando existan todas las garantías del debido proceso y además se haya comprobado a nivel de un estándar probatorio de certeza más allá de todo lo razonable, que la persona ha cometido el hecho objeto de imputación y ese hecho objeto de imputación encalce en un tipo penal, ¿no? Si se quiere, el hecho objeto de imputación que encalce en el tipo penal y que tenga respaldo probatorio. Cuando estamos frente a ese supuesto, evidentemente el Estado tiene un derecho de sancionar. Es más, ese derecho se le quita al Estado, ese poder que tiene el Estado se le quita con la prescripción. Tiene un tiempo para procesar y para sancionar, pero esa prescripción genera que el mismo Estado se sancione a sí mismo por haber transcurrido un tiempo determinado. Entonces, el Estado tiene ese derecho de sancionar, y al tener ese derecho de sancionar, evidentemente tiene ese derecho de preservarlo en el tiempo, en el transcurso del proceso penal. ¿Cómo conservo, cómo prevengo, cómo aseguro el ejercicio de ese derecho? ¿Cómo prevengo el ejercicio de ese derecho? Evidentemente con una medida cautelar. Pero para eso, como diría el profesor Piero Calamandrei, existen 2 temas: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. ¿Cómo se ve esto representado en el proceso penal? Ahora mismo lo vamos a ver. No obstante, quédense con esta idea porque esto es importantísimo para lo que viene después en el proceso penal. ¿Por qué? Porque como voy a ejercer un derecho, evidentemente tiene que haber una
un grande o alto grado de probabilidad de vinculación de esa persona, ¿no? Porque si no existe ese alto grado de vínculo, ¿no? De hecho y derecho, y tampoco existe un peligrosismo como tal, no podríamos estar hablando de una medida cautelar. Yo quiero hacer un gráfico de la línea procesal y de la línea cautelar, a la que yo he denominado línea procesal y cautelar. Deme un minuto, por favor. Si todos me logran escuchar como hace un momento, yo eh, quisiera que ustedes se lleven esta idea, porque para mí es importante que ustedes puedan llevarse los temas sobre la línea procesal y la línea cautelar. Ustedes, algunos no lo conocerán, algunos sí quizás, pero todos caemos en el siguiente tema, que existe investigación preparatoria, que existe una etapa intermedia y que existe un juzgamiento. En un proceso penal, en ocasiones a donde se llega a una sentencia, ya sea de carácter absolutoria o ya sea de carácter condenatoria, se ha tenido que atravesar en su mayoría, no en todos los casos, porque existen otros casos como la terminación anticipada que se acaba de, o como mecanismos de oportunidad que ofrece el proceso penal, pero un proceso penal común en el que atravesaríamos todas estas fases, incluyendo las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Lo cierto es que tendríamos que atravesar todo este proceso para poder llegar a una sentencia como tal, ya sea absolutoria o condenatoria. No en todos los casos, como lo vengo mencionando, pero sí en su mayoría o quizás en un porcentaje determinado. No es una regla genérica, claro está, pero independiente a esta que es la línea procesal, donde vamos a discutir evidentemente temas de prueba e investigación, donde podemos discutir absolutamente lo que podamos discutir a lo largo de este proceso. Lo cierto es que nace una línea adicional cuando se genera un pedido, por ejemplo, prisión preventiva. Y eso nace con el requerimiento de prisión preventiva. Ahora, esta línea cautelar va a tener un íter procesal, que viene a ser, por ejemplo, que haya una audiencia de prisión preventiva, que haya una resolución judicial de primera instancia, que haya quizás una apelación y quizás que haya una audiencia de segunda instancia realizada por la Sala Penal de Apelaciones. Esta línea cautelar discutirá sobre la imposición de una persona si se le restringe la libertad o no. Hay una restricción de la libertad. Pero esto de acá que se discute de manera paralela a lo que se está discutiendo en el proceso principal va a ser conexo porque sus efectos van a ser, bueno, no a la etapa de juzgamiento, mejor lo hago así, no a la etapa de juzgamiento, sino que sus efectos van a ser al proceso penal en sí. Y cierro con el ejemplo para terminar de hablar sobre medidas cautelares y su conexión. Lo que se pretende aquí es que exista un canal que permita asegurar la ejecución de una futura sentencia condenatoria si estamos hablando de una medida cautelar de naturaleza personal. Llámese comparecencia con restricciones, llámese impedimento de salida del país, llámese prisión preventiva. Entonces, eso es lo importante de poder justamente determinar lo relacionado a las medidas cautelares. Entonces, teniendo claro esos temas,
teniendo muy claros esos temas, lo que va a pasar es que hay que observar qué medidas cautelares personales regula el proceso penal en el decreto legislativo 957. Doctor, ¿cuál es el decreto legislativo 957? Es el Código Procesal Penal del 2004. Algunos le dicen nuevo, yo tengo una clase de procesal penal, bases de derecho procesal penal, donde abordo un poco por qué sostengo que ya no es nuevo. Próximo año este código cumplirá 20 años. Claro que la ejecución en cada distrito judicial es independiente, tendrá años en diferentes lugares o partes del país, edades en diferentes partes del país, pero lo cierto es que la tratativa que más o menos ya se le viene dando ya no es bastante nueva. El Código Procesal Penal del 2004, ustedes no van a encontrar ningún capítulo en el que se diga medidas cautelares. Ningún libro, ningún capítulo, no lo van a encontrar. ¿Cómo van a encontrarlo? Como medidas de coerción. Y hay medidas de coerción de naturaleza personal y hay medidas de coerción de naturaleza real. ¿Correcto? Entonces, hay dos tipos de medidas cautelares en el proceso penal. El nombre que la teoría general del proceso y la teoría general de las medidas cautelares aboca es medidas cautelares como tal. No obstante, el legislador ha decidido denominarlas medidas de coerción. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Comparecencia simple, con restricciones, impedimento de salida, prisión preventiva. Y algunas otras que el código también regula a partir de las nuevas modificatorias que están existiendo ahora. ¿Por qué pongo la detención domiciliaria entre paréntesis? Porque aquí les lanzo otro dato no menor. La prisión preventiva, vamos, retrotraigámonos. La detención domiciliaria es una medida cautelar que se aplica cuando concurren todos los presupuestos de la prisión preventiva, pero por circunstancias, por un contexto que establece el mismo Código Procesal Penal, por circunstancias específicas de humanidad, pese a que tengo que darle prisión preventiva, ojo con esta palabra, obligatoriamente tienen que imponer la detención domiciliaria. Obligatoriamente, que es la concepción que tiene el Estado peruano y el Tribunal Constitucional, bueno, que ahorita está un poco cuestionado, está un poco golpeado, pero no quiere decir que no tenga credibilidad respecto de estas posiciones. Entonces, la detención domiciliaria es una medida alternativa a la prisión por circunstancias de humanidad. En palabras muy concretas. Doctor, ¿cuáles son esas circunstancias de humanidad? Muy concretas. Persona mayor de 65 años, mujer embarazada, persona con enfermedad grave, persona con enfermedad incurable. ¿Correcto? Entonces, son presupuestos que están en el mismo código y que el Tribunal Constitucional ha dicho es de obligatoria imposición la detención domiciliaria en cuanto y en tanto se cumplan con todos los supuestos de la prisión preventiva, pero estemos inmersos en cualquiera de las circunstancias que exija el mismo Código Procesal Penal, como podría ser, o es una persona mayor de 65 años, o tienes una enfermedad grave, o tienes una enfermedad incurable, o eres una madre gestante, ¿no? Las medidas cautelares que regula el proceso penal afectan un derecho constitucional. ¿Creen que afecten un derecho constitucional? Es una pregunta quizás un poco trillada, pero lo cierto es que sí afecta un derecho constitucional. Y lo afecta en la medida de lo siguiente, afecta el derecho a la libertad. Si ustedes repasan una comparecencia simple, que quiere decir que en cualquier momento que te llamen tienes que acudir, o una comparecencia con restricciones, que es que te impongan ciertas reglas de conducta que tengas que cumplir, como por ejemplo, prohibirte comunicarte con coimputados, prohibirte comunicarte con determinados testigos, o de repente, bueno, claro, eso tiene que ver con derechos que protegen la obstaculización, pero esa libertad individual de poder comunicarte con ciertas personas te la restringen,
o de repente el prohibirte salir de tu lugar de residencia, el hecho de tener que atravesar un control biométrico mensualmente cada 15 días o cada 30 días, ¿no? Periódicamente. Entonces, el hecho de no poder salir del país y definitivamente e indiscutiblemente la prisión preventiva o detención domiciliaria. Todas estas medidas afectan la libertad, por eso quizás el legislador decidió llamarla medidas de coerción, ¿no? Yo creo que la coerción tiene que ver más con una presión, tiene que ver con un concepto de ejercer el poder sobre una persona, de coactarla, ¿no? Y creo que el proceso, yo sostengo que el proceso no nace para coactar a un ser humano. Eso yo creo que no nace para coactar un ser humano. El proceso penal no ha nacido, el proceso penal no es el malo de la película, ¿correcto? Claro está que nadie quiere estar inmerso en un proceso penal, pero tampoco el proceso penal puede ser el patito feo del derecho, ¿no? Tiene que, por el contrario, ser un mecanismo que pueda ayudar a controlar ese poder del Estado de sancionar. Entonces, por eso yo prefiero llamarla medida cautelar. Y en este caso, ¿se afecta un derecho constitucional? Por supuesto que sí, la libertad del ser humano. O sea, el único derecho fundamental que afecta una medida cautelar de naturaleza personal, como serían las que acabo de mencionar, serían la libertad del ser humano. No pueden afectar otro derecho fundamental porque para eso no ha sido creado el proceso penal. Entonces yo les pongo un ejemplo, y aquí ya vamos a ir aterrizando un poco la casuística. Yo les pongo un ejemplo respecto de lo que vendría a ser la comparecencia restrictiva, por ejemplo. Dice, se impondrán las restricciones en el artículo 288, previstas en el artículo 288, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonable evitarse. Básicamente está hablando de un peligrosismo procesal, pero quizás en menor intensidad, ¿no? Evidentemente al de prisión preventiva, definitivamente en menor intensidad. Entonces la Corte Suprema entiende, ¿no? En la casación 144/2019, no voy a leer todos los datos, evidentemente para que ustedes puedan, tienen la información en la PPT, pero yo me quedo justamente con este concepto de comparecencia. Es una medida de coerción personal menos intensa que la prisión preventiva, definitivamente. No es lo mismo tener reglas de conducta, no es lo mismo que en tu casa te digan, por ejemplo, ¿no? Que te digan, bueno, vas a irte a la pichanga del viernes, pero te vas desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, a que te digan, no puedes salir, o no puedes ir a pichanguear, es muy diferente. Una cosa es tener reglas de conducta, y otra cosa muy distinta es la privación de la libertad total, que como consecuencia de esto lo tiene la prisión preventiva y la primera, la comparecencia. Por eso creo que esa diferenciación es importante, es menos intensa que la prisión preventiva, creo que es indiscutible. Y consecuencia del principio de proporcionalidad, específicamente el subprincipio de necesidad. ¿Qué quiere decir? Que miren, empieza a tener las medidas cautelares un corte de naturaleza constitucional. Y es un poco lo que yo quería que ustedes hace un momento se quedaran con este gráfico. Si ustedes se quedan con este gráfico, ustedes van a tener solo dos presupuestos: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. No obstante, Calamandrei, en aquellos años, evidentemente, en la figura de las medidas cautelares, cuando recién empiezan a ser estudiadas el proceso en el derecho, claro está que en esa época no existía tanto peso constitucional como hoy día lo tenemos. Hoy día discutimos mucho sobre la influencia que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisiones personales, o mejor dicho, en decisiones estatales, o en casos específicos, y se está discutiendo mucho sobre la preservación o ejecución de sentencias o sobre la preservación de derechos fundamentales. Se está discutiendo mucho el peso que tiene el Tribunal Constitucional para decidir sobre determinados aspectos. Claro, porque hoy en día la corriente del derecho está apuntando a la protección de derechos fundamentales. Entonces, hoy en día,
cada institución procesal, cada institución jurídica que se presente, va a tener cierta inyección, cierto sesgo constitucional. Y por eso es que el principio de proporcionalidad empieza a tener mucha intensidad en este tipo de medidas cautelares. Y ojo, nuevamente, quédense con este concepto porque ya agregamos, había un peligro en la demora y había una verosimilitud en derecho, y ahora estamos hablando de un principio de proporcionalidad que dice que específicamente en la comparecencia tiene su génesis en el principio de necesidad. Claro, por ejemplo, yo he participado en audiencias de prisión preventiva como practicante, como asistente y luego ahora como abogado defensor, y lo cierto es que hay un tópico en el que se discute la proporcionalidad. Y hay un tópico en el que el juez analiza si la prisión preventiva resulta ser necesaria para el caso en concreto. Y empieza a hacer un balancing test, decían en el derecho anglosajón. Y si es necesario de repente restringirte la libertad, o basta simplemente con establecer reglas de conducta. Confío en que mi esposa o mi esposo no va a ir a beber y lo dejo salir a una fiesta y no va a regresar ebrio a mi casa. Creo que es razonable que pueda salir de tal hora a tal hora, por ejemplo. No confío en que vaya a tomar buenas decisiones tomando alcohol, entonces no salgo. No es necesario tomar esa decisión. Lo mismo, lo de la vida cotidiana, llévenlo al derecho. No confío en que esta persona se vaya a quedar y creo que hay razón suficiente como para mandarlo preso preventivo. Creo que no es necesario ser tan rígidos y ser tan duros con la cautelar, y creo que sí puedo flexibilizarlo dándole ciertas restricciones o reglas de conducta, y poco a poco van a irse dando cuenta cómo es que vamos entrando en este concepto de flexibilización. Entonces, toda medida de coerción cumple una función de aseguramiento procesal, que es justamente lo que conversábamos al inicio, ¿no? Que se impone en casos en el que peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Estas son las restricciones que regula el artículo 288 y yo quiero que se concentren en una, a manera de ejemplo, de no ausentarse de la localidad en que reside. ¿Cómo debemos entender esto? Muy sencillo. Debemos entenderlo como aquella regla que te dice, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Lima y en el caso, si yo tuviera una comparecencia con restricciones, lo cierto es que yo no puedo salir de la ciudad de Lima. Salvo, comunique a la autoridad judicial. Y miren aquí, porque la exigencia que he podido establecer es que la autoridad judicial basta con que se lo comunique. Ya, es lo que he visto a nivel jurisprudencial. No obstante, la práctica ha llevado a que nosotros, como abogados defensores, seamos un poco más cautelosos. Y si queremos asegurar o queremos demostrarle al juez de investigación preparatoria que, por ejemplo, tenemos una buena conducta procesal, antes de comunicar, mejor le toco la puerta y le digo, disculpa, ¿puedo salir? Esto es, hay una figura que no regula el proceso penal, pero que en la práctica se viene dando, que es la petición de permisos de viaje, la petición de permisos de salida, la petición de traslados, y que no solo se va a ver en la comparecencia con restricciones, sino que también la vamos a poder ver en otras instituciones, como lo sería la detención domiciliaria o como lo sería de repente la prisión preventiva. Entonces, quiero que se queden con esta segunda regla de conducta, ¿ya? Esto es como un ejemplo de las restricciones que hay en el 288, pero también existen los presupuestos constitucionales y legales para la imposición de la prisión preventiva. Y miren, hoy en día, en efecto, estamos frente a varios criterios, ¿no? ¿Se acuerdan este primer cuadrito en el que les traía la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora? Bueno, hoy en día en el proceso penal peruano, si vamos a restringir la libertad a ese
nivel de darle preso preventivamente, esto es, recluir a un ser humano en un establecimiento penitenciario sin una condena previa, lo que exige evidentemente la Suprema, todo esto lo van a poder ver en el Acuerdo Plenario 1/2019, lo que exige la Suprema es sospecha fuerte de la imputación. Hoy en día, el decreto legislativo 1585 del 22 de noviembre de 2023 ya dice que no es 4 años, sino ahora son 5 años, pena privativa de libertad, que supere, ¿no? Eso es una prognosis de pena, peligro procesal de máxima intensidad en su versión de fuga o de obstaculización. La ley no te exige que sean los dos, pues basta con uno de los dos. Proporcionalidad, este análisis constitucional que les decía empieza a tomar mucho más peso al hacer un análisis de adecuación, necesidad y subsidiariedad. Algunos le denominan idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Motivación cualificada, ¿no? Esta motivación cualificada que nació más allá de la casación 626-2013 en Moquegua, que es una casación me parece muy antigua, seguir citándola, invocándola, es importante porque define jurisprudencia vinculante, por supuesto que sí, indiscutible. No obstante, creo que los conceptos que están en la 626-2013 Moquegua hoy en día han evolucionado a tal punto, con tanta jurisprudencia de la Corte Suprema, que creo que la más reciente o la que recoge mejores conceptos, más elaborados y con mucho más estudios y recopilando todo lo que se había hecho a nivel jurisprudencial hasta antes de ese año, creo que es el Acuerdo Plenario 1/2019. Y aparte de eso, la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Ollantumala Naén Heredia exige una motivación cualificada, porque existe un deber de motivación por cada uno de estos presupuestos. Y luego, bueno, los principios, que es la excepcionalidad y las garantías constitucionales y convencionales del debido proceso. Si se dan cuenta, hoy en día, para imponer o definir una medida cautelar, ya no basta con verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Hoy en día hay un corte evidente de constitucionalismo en el proceso penal, sobre todo en medidas cautelares, y hay un corte bastante interesante y bastante de bastante peso, que podemos ver de la Convención Americana de Derechos Humanos en la revisión de sus derechos fundamentales, como vendrían a ser las garantías convencionales que regulan el debido proceso, ¿no? Derecho de defensa, derecho de pluralidad de instancias a través de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho de imputación necesaria, quizás todavía debatible, pero bueno, eso vendría en una clase de prisión preventiva. Pero ahora, ya para aterrizar el tema y poder abocarlos en esto de la flexibilidad, ¿es posible desafectar temporalmente a una persona de una medida cautelar? Como una primera pregunta, ¿las medidas cautelares deben tener rigidez en su aplicación? Disculpen el error ortográfico. ¿Es posible una flexibilización? ¿En qué caso se podría flexibilizar? Nuevamente, disculpen el error ortográfico, pero parece que han tenido ahí un error en la redacción, mi equipo. ¿Qué es la flexibilización de las medidas cautelares? Evidentemente, la flexibilización, para mí esto es un concepto propio, la flexibilización de las medidas cautelares es una expresión, miren, del derecho constitucional a través de la ponderación de derechos fundamentales. Es la flexibilización de las medidas cautelares una expresión del derecho constitucional a través de la ponderación de derechos fundamentales. Yo les decía hace un momento que hoy en día hay un corte y una posición constitucional y convencional muy importante en el proceso penal y muy trascendente en las medidas cautelares. Y eso se va a ver reflejado en este concepto de flexibilización. Y yo les pongo un ejemplo. Hay niveles e intensidades de medidas cautelares. Evidentemente la simple, en la que solo te dicen, oye, si te llamo, vienes. Sí, es una sola regla, es una comparecencia simple. Pero en una comparecencia con restricciones, el límite de la libertad personal se incrementa. Oye, vas a tener ciertas reglas de conducta. Juan, tú estás prohibido de hablar con sutano y mengano. Juan, tú no puedes salir de tu lugar de residencia.
Juan, tienes que venir periódicamente cada 15 días al juzgado a realizar tu control biométrico. Esto es, tienes que firmar un cuaderno. Juan, estás prohibido de comunicarte con alguno de tus coimputados. Si te das cuenta, hay un catálogo de reglas que te imponen y que finalmente no te permiten desarrollar la vida común y corriente como la mayoría la podemos ejercer. Por ejemplo, yo de aquí libremente puedo salir a alguna reunión, conversar con amigos sin tener límite alguno. Entonces, y otra cosa muy distinta es la detención domiciliaria, porque la detención domiciliaria estoy recluido, no en un establecimiento penitenciario, pero sí estoy recluido en mi propio hogar. Claro, está que si tengo familia, bienvenido sea, y estaré con mi mamá, con mi papá, con mis hijos, o con mi esposa, o con mi hermano, etcétera, dependiendo del caso en concreto. Pero lo cierto es que no podré salir de esta zona de mi domicilio. No podré trasladarme a ningún lugar. Por eso es que yo les decía, como tal, estas reglas siempre tienen que ser rígidas. Es posible que las cautelas deben tener esa rigidez en su aplicación. Bueno, vamos a ver cuál fue el tratamiento respecto a los derechos fundamentales en la detención domiciliaria. Yo les traigo una sentencia del Tribunal Constitucional que habla sobre la flexibilización. Y es muy interesante porque, miren, es del año 2002 y ya hablaba de la flexibilización. La comparecencia restringida con detención domiciliaria, mira que acá habían las dos, pero claro, la de más peso, la detención domiciliaria, decretada contra el beneficiario haya sido objeto de flexibilización. Al autorizársele a asistir exclusivamente a la Municipalidad de Lima Metropolitana en su calidad de regidor, una vez por semana en las reuniones del Consejo a celebrarse en el recinto municipal. Esta flexibilización no se haya prevista entre las disposiciones que regulan la detención domiciliaria. Por supuesto, ustedes no van a ver en ningún lugar, en ninguna parte del Código Procesal Penal, una audiencia que diga audiencia de petición de flexibilización de medida cautelar o de medida de coerción personal. No hay, no existe, no existe. Y expresamente, tácitamente, no existe. Pero la incidencia del derecho constitucional permite que exista. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ¿esto qué es? ¿Para qué lo mandan o para qué permiten que él vaya, este señor vaya en calidad de regidor, una vez por semana a las reuniones del consejo a celebrarse en el recinto municipal? Cuando tú eres regidor, ejerces varios derechos. Tú tienes derechos políticos, derechos fundamentales, a elegir y a ser elegido, por ejemplo, y a ejercer tus funciones después de haber sido elegido, como el derecho a la educación. Tiene dos aspectos, dos manifestaciones: acceder y mantenerte en la ejecución. No solamente porque te digan no puedes entrar hoy día a tu clase, no quiere decir que hoy día se te esté limitando el derecho a la educación, pero se te puede limitar de otras maneras. Pasa a la clase, pero en la clase, por ejemplo, no te dejo participar, no te dejo que hagas preguntas, te limito absolutamente todo a que tus conocimientos sean limitados. ¿Estoy lesionando tu derecho a la educación? Por supuesto que sí, porque sí accediste, pero no se mantiene en el tiempo ese derecho garantizado. Igual los derechos políticos, o si se quiere el derecho al trabajo, que luego lo vamos a desarrollar más adelante. Otro pronunciamiento ya en el 2005, la autorización judicial de que puede egresar de su domicilio, estando en arresto domiciliario, a fin de realizar gestiones ante el colegio profesional del que es agremiado, el caso Daniel Lorenzi Goicoechea, y pueda votar en las elecciones gremiales, emitir voto en las elecciones generales, asistir a hospitales y clínicas cuando su salud así lo requiera. Y acá aparecen otros derechos: el derecho al sufragio, el derecho a la salud, el derecho a la vida, si se quiere. Entonces empiezan a aparecer. Entonces, en la detención domiciliaria, instituciones que se ven en este caso del tribunal y en este segundo caso del Tribunal Constitucional, en la detención, que es una medida más gravosa, porque la detención es como que si tendría que estar preso preventivo, pero por razones humanitarias está en detención domiciliaria.
Pero mira que está en detención domiciliaria, que existe una flexibilidad de la cautelar frente a derechos fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Que en la comparecencia con restricciones, que es de menos intensidad, ¿se puede dar esa flexibilidad? Yo creo que sí, definitivamente. Y en esa línea la Corte Suprema ha dicho lo mismo. El imputado puede salir de la localidad de residencia poniendo en conocimiento de la autoridad fiscal. Mira, poniendo en conocimiento de la autoridad, lo que le decía hace un momento. Como tal, la regla no es pedir o solicitar un permiso, pero a veces es mucho mejor pedir permiso que pedir perdón, dicen algunos, ¿no? Entonces, la idea es comunicar, porque eso revela la existencia de flexibilidad en la comparecencia restrictiva. Al punto de que el imputado, que tiene estas reglas de conducta, de modo general pueda continuar con su vida familiar, laboral o educativa. Hace un momento yo les decía, no hay base legal para instar la audiencia, pero sí hay base legal para sostener la flexibilización de medidas cautelares. Sí hay base legal para sostener eso. Claro, porque no van a encontrar que digan audiencia de flexibilización, no hay. Audiencia de prisión, sí hay. Audiencia de comparecencia con restricciones, también. Excepción de improcedencia de acción, también hay audiencia. Pero esta audiencia de flexibilización, no hay. Si se quiere, se hace. Si no, también hay algunos jueces que tienen el criterio de solo con la petición y con la posición que formó el Ministerio Público, se pronuncia. Pero como estamos a veces en un sistema acusatorio, oral, hay jueces que en su mayoría convocan una audiencia, pero no es un requisito importante, por así decirlo. Lo que sí es importante es que construyamos una base legal para solicitar la flexibilización. Eso sí es importante. Porque además del derecho constitucional, yo considero que es trascendente trabajar esto a nivel legal. ¿Cómo se trabaja esto a nivel legal? Bueno, el título preliminar del Código Procesal Penal en la norma 7 dice, la ley que coacte la libertad o el ejercicio de derechos procesales de las personas, miren que coacte la libertad, coerción personal, será interpretada restrictivamente. Pero acá viene lo más importante. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado, mira, o el ejercicio de sus derechos. ¿Yo qué les he demostrado acá? Aquí ejercería un derecho, sí, vida, familia, trabajo, educación. Acá exigía un derecho, sí, sufragio, salud, vida. Acá, sí, derecho a elegir, a ser elegido, y si se quiere, derecho al trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que frente a las medidas cautelares que buscan asegurar los fines del proceso, vamos a tener que existe más peso cuando estamos frente al derecho fundamental a la salud, educación, trabajo, familia, vida incluso. Entonces, ya para finalizar, la medida de comparecencia con restricciones se impone cuando existen ciertos peligros en el proceso. Sin embargo, estas conductas impuestas no deben ser estén entendidas de forma absoluta y tampoco restringiendo de forma severa los derechos. Es así que se emplea la flexibilidad como una medida frente al ejercicio legítimo de otro derecho. Entonces, en puridad, lo que yo le decía hace unos minutos, la flexibilización de las medidas cautelares es una expresión del derecho constitucional a través de la ponderación de derechos fundamentales, que se ejercita a través de la ponderación de derechos fundamentales. Cierro con estos ejemplos casuísticos. Derecho al trabajo versus restricción a la libertad, por ejemplo, en comparecencia con restricciones. Sí, comparecencia con restricciones. En el caso de Martín Vizcarra, se peticionó, correcto, una solicitud, bueno, valga la redundancia, se peticionó un permiso de salida, un permiso de viaje fuera de la localidad en la que reside,
para poder justamente ir a cumplir con compromisos laborales. ¿Qué dijo? La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, el Subsistema Anticorrupción Nacional, la tercera sala de apelaciones nacional dijo lo siguiente: en el sentido de que la comparecencia con restricciones, y en específico la regla de conducta aludida, que es la prohibición de no ausentarse en lugar de residencia, que es justamente la que le dije que se queden con esa regla de conducta, no implica de manera absoluta que el investigado no pueda salir del lugar de su residencia, y que deban estar justificadas en la existencia de un riesgo a la salud o la vida, ya que debe entenderse, mira, que el procesado puede realizar su vida con normalidad, garantizándose su proyecto de vida y el libre desarrollo de la personalidad. Lo que en otras palabras significa que la flexibilidad de las restricciones bajo un análisis de proporcionalidad en su ejecución. Nuevamente, el corte constitucional, esa carnecita constitucional que está hoy en día más presente en el proceso penal que antes. Otro caso, este caso en el que ya yo lo conozco de manera más directa, es el caso de gasoducto sur peruano, en el que colaboro en la defensa de Luis Castilla Rubio, en la que el ministro solicita, por ejemplo, en este caso, la petición, ¿no?, de la regla de conducta. Tiene una regla de conducta, igual no ausentarse en lugar de residencia, en este caso sin autorización judicial y sin conocimiento del Ministerio Público. Lo que quiere decir es que hay una regla en la que te dice, acá sí tienes que venir porque yo te voy a autorizar. O sea, acá es diferente. Entonces, ahí se peticionó y en efecto la Corte Superior de su sistema anticorrupción, pero esta vez el sexto juzgado de investigación preparatoria, llega a la misma conclusión. La regla de conducta no debe ser entendida de manera absoluta, ni ella tampoco importa una severa restricción del derecho que tiene todo ciudadano al libre tránsito, sino que dicha regla de conducta debe ser de carácter flexible. Acá, por razones laborales también. Otro, derecho a la salud versus restricción a la libertad. Este caso es el caso del árbitro y profesor de Derecho Administrativo, considero injustamente procesado. Este es un caso en el que en una detención domiciliaria se le pide un permiso al señor juez de investigación preparatoria para que él pueda salir de la detención, miren, salir de la detención domiciliaria, dejar sin efecto por breves días o por un día, por breves horas, en este caso por breves horas, porque acá en la comparecencia con restricciones hablábamos de un viaje, por ejemplo, un viaje por razones laborales, que a veces son 2, 3 días. Suspendo la ejecución por esos 3 días y luego cuando retorna sigue con la misma regla de conducta. En esta misma línea, pero ahora por horas evidentemente, por un derecho a la salud. ¿Qué pasa? Que tenía una cita porque el señor Martín Tirado, a fin de continuar con un tratamiento sobre enfermedades crónicas que padece, diabetes, hipertensión arterial y otros, que ayuden a tratar la salud del citado. Hay un mérito que esta condición fue un criterio a considerar para la dación de una medida de detención domiciliaria. Bueno, es consecuente. Si en una detención domiciliaria uno de los supuestos es razones humanitarias, evidentemente creo que la lógica va a que tengas que flexibilizar. Este es otro caso, el caso Nadine Heredia Alarcón, en el caso de gasoducto sur peruano, igualmente en la ejecución, y por las vacunas. ¿Recuerdan aquellos momentos en los que todos nos vacunábamos y nos teníamos que inocular primera dosis, segunda dosis, tercera dosis? Bueno, ¿qué pasaba? No sé si se lo han preguntado, pero ¿qué pasaba en aquellos momentos en los que, por ejemplo, estábamos en un caso en el que había una detención domiciliaria, una comparecencia con restricciones y tu lugar o tu locación de vacuna estaba en otra ciudad o de repente estaba en tu misma ciudad, pero tenías una detención domiciliaria? ¿Cómo puede ser que esté en otra ciudad? Por ejemplo, si tu DNI estaba en Chiclayo, porque por ejemplo yo tengo una dirección en Chiclayo y mi DNI figura ahí, mi locación estaba en Chiclayo, entonces yo no tenía que viajar para inocularme la vacuna, porque en algún momento tenías que hacerlo en tu lugar de vacunación más cercano. Entonces, ¿qué pasaba si yo tenía una comparecencia con restricciones en la que me decían no ausentarse en lugar de residencia? Evidentemente tenía que solicitar un permiso para poder viajar, inocularme y retornar. Y si estoy en una detención domiciliaria, pero de repente está a 10 cuadras, o a 5 cuadras, o a 2 cuadras,
Pero ojo, no puede salir. ¿Por qué? Porque tienes una detención domiciliaria. Nuevamente, se presenta que existe el ejercicio legítimo de un derecho, y miren, me quedo con esta frase. La libertad individual, bueno, la restricción a la libertad individual menos intensa, no tiene por qué afectar otros derechos que goza el investigado, como su salud, vinculada a la vida, más considerando la presencia del virus SARS-CoV-2, agente del COVID-19. Cuando se encuentra en el rubro de la población vulnerable, es por eso que resulta imperativo que emitir un pronunciamiento disponiendo la autorización de su persona al centro de vacunación implementado por el Ministerio de Salud en Campo de Marte. Miren, este me parece interesantísimo porque este tiene que hablar ya no solo del derecho a la salud propio, sino el derecho a la salud de mi hija menor. Igual, caso gasoducto. La medida de coerción impuesta al accionante, como es la detención domiciliaria, es porque, bueno, existe peligro de fuga o de obstaculización, pueden evitarse. Pero la restricción a la libertad individual menos intensa no tiene por qué afectar otros derechos que goza, como la salud. Es por eso que resulta imperativo emitir un pronunciamiento disponiendo la autorización del traslado de su persona para acompañar a su menor hija a la cita médica. Bastante interesante este. Derecho a la familia, interés superior del niño versus restricción a la libertad. Mismo tenor. Muchos ejemplos al respecto. Al tratarse de una hija cuyos vínculos son más profundos, este juzgado estima que la ruptura de estos vínculos ante la ausencia de los padres en acontecimientos importantes en la vida de aquella podrían ocasionar un perjuicio irreparable, en tanto el progenitor así como la menor, más aún teniendo en consideración lo expresado en el fundamento tal y tal del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir? Acá se trataba de acompañar a una ceremonia de promoción. ¿Pero estoy en detención domiciliaria? Sí, pero evidentemente a una menor de edad tienes que garantizar el derecho a la familia, tienes que garantizar el interés superior del niño, tienes que garantizar que esos vínculos no se quiebren. Porque, ojo, ¿qué les dije en un inicio? Que las medidas cautelares solo y exclusivamente limitan el derecho a la libertad. Derecho al sufragio, en el caso igual nadie heredia, derecho a votar, detención domiciliaria, igual. Eso es todo. Me hubiera gustado abordar, porque creo que mi compromiso era también abordar un poco sobre la provisoriedad. Estoy preparando un artículo en ese sentido, que tiene un poco de tenor, ya no con solo la suspensión de los efectos, sino tiene que ver incluso con lo que tendría que ser que una medida cautelar puede transformarse en el tiempo. Puedo estar en comparecencia con restricciones y puedo transformar la prisión preventiva. O puede estar en prisión preventiva y la puedo transformar en lo que vendría a ser, por ejemplo, una comparecencia con restricciones a través del mecanismo o nuevo mecanismo de revisión, y nuevo entre comillas, porque era un mecanismo ya jurisprudencial, pero que hoy en día está positivizado a raíz de una nueva ley, que me parece que es la 1585 también del decreto legislativo. Entonces, una cosa es la flexibilización, es que suspendo sus efectos por un breve término para garantizar derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al trabajo, a la educación, al sufragio, cualquier derecho fundamental que quiera invocar, evidentemente con respaldo probatorio, pero al término de garantizar ese derecho, lo vuelvo a ejecutar. ¿Correcto? En cambio, en la provisoriedad, algunos mal llamado temporalidad, yo sostengo que el concepto real es provisoriedad. Esa provisoriedad quiere decir que es momentánea. La comparecencia con restricciones, la prisión preventiva son momentáneas en el tiempo. Sí, doctor, pero eso es de público conocimiento, tienen plazos la prisión preventiva. Sí, correcto, pero puede que no necesariamente agotes el plazo. ¿Cómo así? Cese de prisión preventiva, hoy en día revisión entre comillas, porque claro está que al día de hoy ya existe una especie de tratamiento legislativo que también considero que va a traer algunos, por si ya no está trayendo algunos problemas en su aplicación, si de repente la revisión exige prueba nueva, no exige prueba nueva, si la quieren asimilar al cese de prisión preventiva.
hay varias discusiones que están surgiendo a raíz del decreto legislativo 1585, pero con la finalidad también de ya no aburrirlos ni cansarlos más. Entiendo que es sábado también, y espero que se hayan podido llevar alguna de las ideas, espero que les haya gustado también. Finalmente, quedo atento a las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias, muchas gracias.